Hay gente incluso, parejas, que hay uno que se está congregando y hay otro que no, porque ya el otro ya vio la manipulación, el engaño. Y lo que tiene es un trauma con la iglesia y no con Dios. Dios mío. ¿Tú me entiendes? Entonces, a ti como pareja, o sea, lo digo. Adelante, fluya. Tu esposo o tu esposa se haya descarriado o no. Si tú eres el que permanece siendo creyente o la que permanece siendo creyente, tus responsabilidades de guardar, de cubrir y de honrar no cayeron por tierra porque es impío. Velo ahí. Porque a lo mejor él es impío, pero tú eres mala esposa. Incluso puede que tu mismo comportamiento sea el que lo haya alejado, como bien tú dijiste hace un momento, de que tú eras una persona insoportable, un religioso o una religiosa insoportable, que tu vida como tal no le predicaba, no le modelaba de manera correcta a tu esposo o tu esposa, y él o ella se vio de manera que no sabía qué hacer. Claro. Y entonces, cuando tú le sumas una iglesia con una religiosidad que me condena y que me demanda incluso algo quizás que hasta yo no vivo o yo no creo, y una mujer encima de eso también como una gota de agua. O un hombre también, porque... Y un hombre todo el tiempo molestando la paciencia, para no decirlo de otra manera. Amén, ¿verdad? amén, con en J. JLP, exacto. Para que tú seas lo que esa persona quiere que tú seas, porque es otra cosa. Porque ni siquiera el estándar bíblico, sino lo que él quiere y lo que la congregación demanda que lo hemos visto mucho en consejería. Claro que sí. Yo no lo veo a él o no la veo a ella de la manera espiritual que debería estar. Y tú eres quien conoce o maneja el estándar de cada quien a nivel espiritual. Shalom, bendiciones y bienvenidos una vez más a Amoratados Podcast, mi amor, donde se hablan cosas que pasan, pisan y pesan en el amor y las relaciones. Si tú estás aquí en este episodio, no olvides darle like, darle a la campanita para que tengas las notificaciones y, por supuesto, suscribirte a este canal para que puedas seguir en contacto con todo el buen contenido que está aquí. Como este es un podcast donde yo no voy a hablar sola, mi amor, siempre me acompaña el jefe de jefe, el maestro de maestros, el rey de reyes. Eso no, bueno, sí, el rey de reyes también está aquí. No, espérate, el rey de reyes también está aquí, pero también el rey de mi corazón, ¿verdad que sí? El Ken de la Barbie. Wow. Porque la tipa está una Barbie, ¿no la ves? No, hombre. Que ella no quiere que se la dé. ¿Tú la quieres dar? No, amado. Tú la tienes, yo la tengo. No, amado, no. Precisamente, si yo la tengo, no hay que dármela. ¡Ya! El Ken de la Barbie. Aleluya. Gracias, Pastor, por estar conmigo una vez más en este episodio. Hoy este episodio promete. Tremendo tema. Sí. Muchas personas están en esa disyuntiva. Sí. Muchas personas incluso nos han escrito diciéndonos qué hacer. Tenemos personas cercanas que están pasando por ese tema. Están pasando por eso. Y bueno, yo creo que es necesario, como este es un tiempo y un espacio que hemos dedicado para hablar de esas cosas que pasan, pisan y pesan en el amor, ¿verdad? Y en esto de las relaciones ya de personas que comparten una vida de fe y que luego viene una quiebra de fe en uno de los dos. Es un tema bien difícil. Es delicado. Y es bien delicado. Lo vamos a tratar de abordar lo más práctico posible, porque a veces hay cosas... Y con mucho respeto, claro. Y es muy amplio, es muy amplio, porque las razones, aunque hay unas que son más comunes, que quizá la vamos a hablar, obviamente acá, pero hay otras que son muy complejas. Sí. Y que necesariamente quizás no la abordemos todas, pero sí... No todo el mundo se descarría igual. Exactamente, pero sí vamos a decir que cuáles son esas que son comunes y dónde uno tiene que decir, bueno, cómo actuar en medio de esto, pero cuando también decir, espérate. Hasta aquí llegamos. Sí. Aguántate. Estas son de las cosas que vamos a ver hoy en este episodio. Así es, Pastor. Yo creo que debemos iniciar pues reconociendo el problema, que quizás esto no tiene nada que ver sino que no solamente es una crisis de fe, sino que también puede ser una alerta para ambos en la pareja. Y yo creo que cuando estamos casados, a nosotros es difícil aceptar que la espiritualidad de mi esposo y la espiritualidad de la esposa es una responsabilidad personal, pero también compartida. Sí. Entonces, cuando esto nos habla de que es una alerta dual, yo tengo que preguntarme a dónde estaba yo, que yo no me di cuenta cuando fulano se había descuidado con su vida de fe. Yo tengo que preguntarme por qué yo no me di cuenta que fulano estaba frío. ¿A dónde estaban mis oraciones? Cuando yo, en vez de pelear para que venga y te congregue, o pelear para que venga y haga un devocional, estaba intercediendo por el corazón de esa persona. O mi corazón, cuando se desconectó de no ver cosas que después, de repente, porque yo soy de los que
siempre he dicho, claro, en mi vida pastoral y en todo lo que tengo, mirando tanto amigos que empezaron conmigo en la fe como a personas, ovejas que uno, o personas que han pasado en las congregaciones que hemos estado pastoreando, nadie se descarría de un día para otro. No. Nadie. No, o sea, no dije que un día se me metió el amanecí hoy, me voy a poner rular y voy a hacer de todo eso. No es así. Hay un proceso que en silencio se va haciendo, donde tú te vas descuidando, tú aparentas obviamente un buen tiempo porque hay una moral que tú quieres guardar delante de un público que es el que tú sigues o el que te sigue a ti, pero entonces tú sabes que en lo privado hubo ciertas legalidades que poco a poco fuiste dando hasta que un día ya tú no la pudiste aguantar. Sí. Son como cosas que se van destruyendo poco a poco hasta que un día ya tú no la sostienes. Sí. Entonces la estructura se cae. Cuando tú vas poco a poco dándole martillazo a una estructura, a la columna de una estructura que es tu fe, llega un día en que ella se va a desbaratar. La gente dice, wow, mira, de un día para otro esa persona lo vimos que se apartó. No. Habían cosas que no vimos todos de manera externa, pero estaban ahí. Correcto. Entonces hay que preguntar, y ahí vamos con lo que tú decías anteriormente, ¿cómo es que yo como pareja no vi señales en ningún momento? Exactamente. ¿Cómo fue que yo estaba mirando, que no pude ver a la persona que duerme conmigo y la que yo soy una con ella, que supuestamente no vi una señal de que esa persona estaba con un divareo? Eclesiastés nos habla de que mejores son dos que uno, porque tendrán mejor paga de su trabajo y para que cuando uno caiga, el otro le levante. Exactamente. Porque cuando una persona ya se descarrió, cuando una persona dijo, ya yo no soy parte de la fe, ya yo no me estoy congregando, antes de llegar ahí, hubo varias caídas. ¿Dónde tú estabas? O sea, y no solamente que esa persona te lo confiese, porque hay que ser muy sincero y hay que ser honesto. Algunas veces cuando tú tienes una pareja que es creyente y que está en una mejor posición espiritual que tú, de repente tú quieres guardar silencio, no te quieres meter en eso, o fulano me va a juzgar. Hay parejas que van a pensar eso, van a decir, mira, yo no te lo voy a decir, o no te lo dije porque no quiero que tú me juzgues. Pero hay algo en el espíritu que te llama la atención de que ya fulano no está como era antes. De que ya no disfruta a Dios como lo disfrutaba. Tú tienes mucho tiempo que tú no lo hallas con la Biblia mal puesta. ¿Tú me entiendes? Tú tienes mucho tiempo que tú no lo encuentras orando. Tú tienes mucho tiempo que tú te montas en el carro de tu marido o te montas en el carro de tu mujer y tú no encuentras una alabanza puesta. ¿Tú me entiendes? O en su lenguaje, tú te das cuenta también. En su lenguaje, en sus reacciones. Pero ven acá, ¿qué pasó? En sus compromisos, sí, tú te das cuenta. Día, cualquiera tiene un día malo, pero si todos los días tuyos son malos, hay que verificar. No, pero ven acá, o no, tú puedes tener una mala temporada. Claro. Pero si yo veo que tú no... Esto es como cuando tú te estás ahogando. Yo puedo dejarte que tú te metas al cuerpo de agua que tú quieras. Un río, a la playa, a la piscina. Pero hay un tiempo que yo tengo que darte. Si yo no veo señal de vida, yo tengo que comenzar a hacer señales de ayuda. Claro. Y hay personas que tienen una temporada sumergido debajo del agua y usted diga que es su esposa o es su esposo, ¿usted no se ha dado cuenta? ¿Cómo es posible que esto pueda ser así? Por eso es que esto es algo que viene dual. Esto no es solamente a lo mejor una caída de fe que tiene tu pareja, pero también es una caída que ha tenido tú como esposo o como esposa que no has podido ver y tampoco intervenir de la manera adecuada. Por eso es que es bueno, y nos vamos a la parte que tú dices de estar alerta y de ver cuáles fueron esas alertas que no vimos. ¿Por qué? Porque hay situaciones como esta en la que luego que sucede, lo que queremos es atacar el resultado de lo que ya se dio, que fue, se apartó, pero no discernimos el origen. ¿Cuál fue el origen que te llevó a hacer estas cosas? Entonces, dentro de este episodio vamos a estar buscando cuáles son esas cosas que posiblemente te llevaron a tu pareja a que cayera en esa espiral que tú no te diste cuenta. Así es. Entonces, no es que tú ahora vas a dar por sentado o que no le vas a poner atención, pero la gente lo que comienza es, al igual que como hace la mayoría de los religiosos, amén, tú te conviertes en uno o una más en su casa que comienza a atacar el resultado. Mira, se apartó, ese no está en la fe, ya yo no voy a estar con impío y yo no voy a estar con esto. Cuando a lo mejor tú también estuviste involucrado o involucrada en esa parte y no eres más santo porque no eres el que tomaste la decisión. Y lo que usted no sabe es que cuando usted toma esa clase de actitud, usted se convierte en un greda que abre más el hoyo hacia donde esa persona está yéndose. Mira, no hay una cosa que empuje más a la persona a distanciarse de Dios, que una persona significativa para ella la exponga de manera innecesaria respecto a cuál es su condición de fe. ¿Cómo es posible que si aparece gente que te invita de tu iglesia o que va a tu casa de tu iglesia y encuentra ahí a tu esposo o a tu esposa que ahora mismo está apartado, seas tú la primera o el primero, que comienza a decir, no, fulana está apartada, pero seguimos orando? ¿Y quién te preguntó eso a ti? ¿Quién te dijo a ti que haga eso? Así mismo lo hacen con los muchachos. Por eso tú ves que los muchachos luego se reconcilian y no quieren ir a la iglesia tuya. Sí. Y no quieren ni siquiera que tú ores por ellos.
Por eso mismo. Porque tú eres la persona que entonces comienza a echarle mezcla a la tumba a donde ya esa persona está metida. Que en esos casos a veces hay que ver incluso a quién tú involucras en esa oración, porque ni siquiera todos ahí pueden estar. Hay que ser muy sabio. Hay que ser muy sabio porque hay gente que parece frío y lo que está deprimido. Exactamente. Hay gente que parece que está desconectado y lo que está es alto de la religiosidad. Exacto. ¿Me está entendiendo? Y que como tú a lo mejor naciste en esa iglesia, tú todavía tienes tiene una atadura de la religión y él no, o ella no. Y está con ese asunto de yo no pertenezco a este lugar, aunque usted siente bien todavía. Hay gente incluso, escucha bien para que no escuche mal, hay gente incluso, parejas, que hay uno que se está congregando y hay otro que no, porque ya el otro ya vio la manipulación, el engaño, y lo que tiene es un trauma con la iglesia y no con Dios. Dios mío. ¿Tú me entiendes? Entonces, a ti como pareja, o sea, lo digo. Sí, señor. Fluya. Tu esposo o tu esposa se haya descarriado o no. Si tú eres el que permanece siendo creyente o la que permanece siendo creyente, tus responsabilidades de guardar, de cubrir y de honrar no cayeron por tierra porque es impío. Velo ahí. Porque a lo mejor él es impío, pero tú eres mala esposa. A lo mejor ella es impía, pero tú no estás siendo tu labor de cabeza. Entonces, hay que ser muy sabio para poder ver cómo es que yo voy a abordar esta situación sin que yo me convierta en la pala que le eche tierra al muerto de mi pareja. Sí, porque tú quieres ser el maduro o la madura a nivel religioso. No. A nivel religioso, cuando viene a ver, dejaron ustedes de tener esa convicción espiritual juntos, hubo alguna desconexión en el camino, ¿verdad? Que lo llevó a ustedes a que no fueran en común en la fe, porque nada más quizás estaban siendo común en los quehaceres de la casa, en los compromisos del hogar, pero en los compromisos de fe se desconectaron. Que hay mucha gente así también, pastora, sí, así es. que tienen nada más compromisos de vida religiosa. Y entonces son de los que dicen, pero yo no sé por qué él estaba bien. Yo no sé por qué ella estaba bien. Ella no estaba bien. Ella estaba viendo bien a su iglesia conmigo, o él estaba viendo bien o sea, estaba harta de ti y de la iglesia y de todo. Y tú nunca te diste cuenta. No, y guardando no. apariencia. Y tú sabes qué es lo peor, que no tenga la confianza de decirte, me siento de tal manera. Wow. Porque eso también es otra cosa. Yo, si no tengo la confianza de decirle a mi esposa, no me siento bien en mi vida de fe. Me siento frío. Ora por mí. Loco. ¿Por qué? Eso te habla a ti de que yo no tengo la confianza suficiente, o yo me voy a sentir que tú me vas a juzgar. Así es. Yo confesándote esto. Así yo es. Diciéndote a ti estas cosas. Entonces hay que verificar. Yo también tuve una cuota de responsabilidad de por qué yo no pude estar ahí cuando él o ella me necesitaba. Sí, también hay que ser, ¿verdad?, un poco laxos en ese tipo de cosas, porque dice por ahí que cuando las hormigas se quieren perder, ahora le quieren hacer. No, eso es inevitable. Hay gente que tiene su mundo aparte, hay gente que ya viene hace rato calculando cómo son los movimientos y que va a coger, por ejemplo, el trabajo de Musa. Hay gente que llegaron y no eran. Lo dijo usted. Hay gente que llegaron y no eran. Sí. Y que lo que hicieron fue su tiempo, porque vieron que tú eras muy evangélico o muy evangélica y tenían que ponerse en el mismo mood que tú para poder conseguirte, pero después, no, manito. O hay gente que jugaron esa carta para poder casarse contigo, porque como tú eras de ministerio, un grupo de cosas, y después para llenar la cuota. Para llenar la cuota. Entonces, después que llegaron a su casa, ya ellos siguen siendo el mismo cristiano frío y sin compromiso de siempre. Y ahora el que está asustado eres tú, porque tú dices que tú oraste, que tú recibiste de parte de Dios, pero tú lo que estabas era enchulado y enamorado y no dirigido por el Espíritu Santo. Dios mío. Así que hay que ponerse claro para que no estemos buscando el pelo donde no está. Exacto. ¿Verdad? Correcto. ¿Cuáles son entonces? Y es bueno verla, porque dijimos hace un momento que hay que ver antes que atacar el resultado, hay que buscar discernir el origen. Porque cuando discernimos el origen o vamos allá enfocarnos qué fue el origen de todo, podemos entender por qué pasó. Sí. Y ahí ya no miramos simplemente tú caíste o tú eres un descarriado o tú eres una persona. Hay que ver qué hubo. Y cuando viene a ver, cuando lo miro en amplio, yo estoy involucrado ahí y no me he dado cuenta. Entonces, uno de los factores, que es creo el primero, y tú lo mencionaste en varias ocasiones, y es bueno también explicarlo, es el enfriamiento espiritual. ¿Qué podemos nosotros comprender, pastora, por un enfriamiento espiritual? Una persona que ya su deseo y su voluntad no está alineado hacia una vida de comunidad de fe. Y cuando tú te alejas de la comunidad de fe,
pues entonces todo lo demás comienza a decaer y ya tú no tienes la misma devoción de antes, ya tú no tienes, porque imagínate, cuando tú te desconectas de la fe, lo que baja es el estándar de lo que te van a pedir a ti como creyente. Entonces ya tú no necesitas tanta comunión para poder vivir y obviamente ya tú vas haciendo como un hábito de estar desconectado de la fuente. Aún tú puedas seguir reconociendo de que Dios es Dios, de que Dios es lo principal en tu vida, que si que tú te sientas a hablar con la gente y le dices, no, pero que Dios, no, porque yo no tengo problema con Dios, porque para mí Dios es todo y yo leo mi palabra y yo oro y que sí que, pero inmediatamente tú te vas desconectando. Incluso dice, yo creo que el libro de Mateo, que por la maldad de muchos el amor se iba a enfriar. Que precisamente esa maldad puede que esté dentro de la misma iglesia. Ahí voy. Claro. Entonces ya esa persona está frío en la fe, porque la fe es importante que nosotros lo digamos de esta manera. Es imposible hacer una vida de fe efectiva fuera de la iglesia. Correcto. Fuera de los límites de la iglesia. Pastora, ¿cómo así? No, porque acuérdese que, ay, no, ya yo no creo en nadie, yo estoy buscando a Dios en mi casa. Yo, mira, en iglesia yo no creo, ya yo no voy a ninguna. ¿Y con quién tú vas a practicar lo que Dios te enseña, manito? Ay, no, porque es mejor hacerlo en su casa. ¿Y los dones para qué son? ¿No es para la edificación de la iglesia? Ay, no, será personal. Tú vas a tirar a buque espiritual allá en tu casa. Egoísta. Eso es lo que son, egoístas, porque el enfriamiento del amor lo que hace es que tú te enfoques en ti mismo y no en los demás. Exactamente. Eso es lo que pasa con el egoísmo. Pero hay gente que está lo suficientemente fría para poder hacer como una pequeña burbuja o un pequeño ecosistema donde yo solamente comparto con mis amigos, con mi familia y yo me busco mucho trabajo. Pero no se puede negar, pastora, que ese enfriamiento pudo deberse a gente que lo maltrató en toda la misma iglesia, de ese lugar al menos. Sí, claro. De esa congregación, porque esa no es la iglesia. La iglesia es el conglomerado del cuerpo que modela a Cristo. Exactamente. Esa congregación donde tú estabas no tenía el modelo de Cristo correcto y en base a eso tú hiciste un estándar de la fe. ¿Tú sabes de qué se cae la teoría? Por eso, estas ofensas que tú recibiste allí, tú las atesoraste en tu corazón y te cerraste. Busque ayuda y busque también más congregaciones y verifique. Ahí es que voy. Porque mira dónde que está el detalle, mi estimado. Mira dónde que está el asunto y dónde que se cae la teoría. Tú tienes desavenencia en tu trabajo y tú dices, tú no te tranques en tu casa, no voy a trabajar más. Ahí. ¿Tú me entiendes? Tú vas a un supermercado donde te venden una carne podrida y tú dices, yo no vuelvo al supermercado jamás en mi vida, jamás como carne. No. Tú lidias con eso. Claro. Y tú tienes una buena referencia de cómo es una carne que esté en óptimo estado para tú comértela. Tú lo que haces es que vas a otro sitio y compras lo que te tienes que comer. Pónsela más de cerca. Lo mismo pasa con la iglesia. Pónsela más de cerca. El hijo tuyo te saca eso sobre todos los días y tú no lo botas. Tú no lo amarras en el patio y sale de eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, con el único lugar donde la gente se molesta y se enfría hasta desconectarse de la fe es con la iglesia. Y eso también habla de que tus expectativas no estaban en Dios, estaban en la gente. Velo ahí. De que tú no estabas esperando en Dios, tú no estabas creyendo a Dios, tú no estabas en el cuerpo de Cristo, tú estabas en un edificio participando con gente, porque el que es la iglesia de verdad sabe que Dios no falla, pero que la iglesia sí. Dios mío. Dios no falla, pero la iglesia sí. Entonces, cuando tú llegas a ese tope de la fe, donde tú estás frío, porque tus hermanos te han ofendido mucho, porque hasta la mujer tuya te tienes harto con el asunto de la fe, y el marido tuyo también, ¿sabes lo que tienes que hacer? Ir a donde tu Dios, para que sea Él que te afirme. Y como dicen las escrituras, que después que haya pasado esto, tú puedas confirmar a tus hermanos. Que tú puedas estar tan arraigado en Cristo que aún esta temporada difícil tú puedas pasarla escondido en Él. Pero es más fácil decir, no, yo no quiero, no, yo estoy bien con Dios, pero yo lo que no estoy bien es con la iglesia. Eso es sinvergüencería tuya. Sí. Sorry. Pero como este episodio se enfoca en la pareja que no sabe qué hacer porque se apartó esa otra persona estando en su casa, comenzamos diciendo, tienes que revisarte tú, en el sentido, no de que obviamente esa persona lo hizo porque se debió necesariamente. De que tú eres la causa de Aunque eso. Tú no seas la causa, tú debes ahora saber cómo vas a reaccionar en Claro cuanto a que sí. esto. Porque se da el tema, pastora, que luego entonces comenzamos ya no a verlo como un hombre. Porque como una mujer. O como una mujer a esta persona. No, ahora es el impío o la impía. Exactamente, ya es una vida aparte, ya incluso esa persona se siente excluida de esa relación y de esa otra vida porque tú ya no compartes los valores conmigo. Pero eso no es lo que dice la escritura. No. Incluso puede que tu mismo comportamiento sea el que lo haya alejado, como bien tú dijiste hace un momento, de que tú eras una persona insoportable, un religioso o una religiosa insoportable, que tu vida como tal no le predicaba, no le modelaba de manera correcta a tu esposo o tu esposa, y él o ella se vio de manera que no sabía qué hacer. Claro. Y entonces, cuando tú le sumas una iglesia con una religiosidad
que me condena y que me demanda incluso algo quizás que hasta yo no vivo o yo no creo. Y una mujer encima de eso también como una gota de agua. O un hombre también, porque... Y un hombre todo el tiempo molestando la paciencia, para no decirlo de otra manera. Amén, ¿verdad? amén, con en J. JLP, exacto. Para que tú seas lo que esa persona quiere que tú seas, porque es otra cosa. Porque ni siquiera el estándar bíblico, sino lo que él quiere y lo que la congregación demanda que lo hemos visto mucho en consejería. Claro que sí. Yo no lo veo a él o no la veo a ella de la manera espiritual que debería estar. Y tú eres quien conoce o maneja el estándar de cada quien a nivel espiritual. Bañate. De ahí entonces que viene, y por eso es que hablamos, atacar lo que inició el asunto, no simplemente lo que lo desencadenó, al final en lo que terminó. ¿Por qué? Sí, porque cada cual es responsable de su espiritualidad. Pero yo también debo ser responsable si yo te empujé a eso. Pero cuando tú miras, por ejemplo, a Hebreos 12:15, nos dice que la raíz de amargura estorba a la gente. Oye, sí. Eso hay que poner atención. Que la raíz de amargura estorba. Hay una sabiduría fuerte ahí. Hay que ver si fue que esta persona hubo una raíz de amargura, ya sea contigo, que eres su pareja, o con la iglesia, que lo llevó a estorbarle en su fe. Sí. Y tú eres parte y no te has dado cuenta y tú estás ahí solamente para acusar. Y la raíz de amargura llega por una situación. Porque yo no tengo la confianza de confrontarte con lo que me molesta. Velo ahí. Yo no tengo la confianza. Ese resentimiento se convierte en raíz de amargura. Porque todos los piques que yo paso contigo, yo me tengo que quedar callado porque tú me vas a caer a versiculazo. Imagínate tú que tú eres mi esposo o mi esposa, que se supone que yo debo crecer, que como bien usted leyó un pasaje ahorita, dice que se supone, ¿verdad? Que el uno es para que cuando el otro caiga, el otro lo levante. Ajá. Y que yo me sienta que si te voy a comentar algo en lo que yo me estoy cayendo, tú seas la persona que esté ahí cuando yo te diga para empujarme más al hoyo que para ayudarme a levantar. Correcto. ¿Tú sabes dónde viene mucho resentimiento también? Ay, me la voy a jugar. Adelante, compañera. Esas iglesias que tienen demasiado culto. Y hay uno de ellos que es el ministro o la ministra. Entonces tú agarras a esa mujer y tú la tienes envuelta en 6 cultos a la semana y ese hombre seco, lánguido en su casa. Que todos los días come pan, todos los días come queso, todos los días tiene que freír un huevo, todos los días esa mujer está cansada porque no puede soltar de la cintura para abajo porque ella lo que está intercediendo. Entonces comienza el resentimiento contra la mujer esa que no tiene ni un chere de sabiduría, pero también contra la iglesia, porque si la mujer falta, entonces la quitan del ministerio porque no vino. Hazme el favor, ¿cómo tú quieres que esa persona se desahogue y te pueda decir cuando lo que tú vas a interpretar es que se levantó Faraón en contra de mi ministerio? Mentira. Entonces viene la raíz de amargura de tener todas estas quejas calladas, de tener todas estas quejas en su corazón, que se vuelven un resentimiento, una raíz profunda de amargura, que lo único que puede detonar es que ya yo no voy para allá. Aunque te duele y te encaca, aunque te duela, aunque te duela, aunque te duela. No me bregues con eso, Santo, que ya yo no voy para allá. Entonces, por eso es que estamos hablando de que es verdad, cada cual es responsable de su espiritualidad, pero cuando somos pareja, mis decisiones afectan a mi cónyuge. Así es. Aunque, como bien dice el segundo punto que vamos a estar tratando ahora, no necesariamente siempre es por esto. Hay también otras razones, como hay gente que se deja engañar por el pecado, literalmente, y que se deja engañar por la pasión del mundo, que no tuvieron ninguna razón, que a lo mejor sí estuvieron cada uno por su cuenta buscando una vida devocional. Puerta abierta. Pero abrieron puertas. Gente quizás era una cosa en su casa, aparentaban una cosa en su casa, en su iglesia, pero en su trabajo era otra cosa. Claro. Que la gente incluso era una doble vida. Una doble vida la que llevaba esa persona, y en la iglesia y en la casa te tenían otro avatar, ¿verdad? Sí, claro. Entonces ahí es donde llega el tema de mucha gente que está viviendo una doble vida de hipocresía, que de hecho se confunde porque dice, wow, pero fulano es muy diferente en la casa como es. Y ahí llegan los problemas. Es un reflejo fuerte. Un reflejo fuerte. Cuando tú di que vas al trabajo. Di que a una fiesta del trabajo. Y tú lo ves. ¿Qué te pasa? Yo te veo raro hoy, pero porque estás al lado de tu mujer. Si yo tengo que estar controlado, al lado de ella, es porque... ¿Y qué será lo que yo destapo cuando yo no estoy al lado de ella? Estimado, ya tenemos una conversación, tenemos tú y yo algo pendiente. Hay un lío armado ahí. Tú me debes algo y lo sabes. Claro que sí, tú me debes una explicación porque yo no entiendo por qué tú tienes que ser otra persona cuando yo no estoy cerca. Ay, ¿por qué? ¿Y cuál es el tema? ¿A qué que tú te dedicas que yo no puedo ver? Ay, mi madre. O sea, dime. O sea, eso del engaño, del pecado, es algo que puede ser bastante sutil y que en esto quiero tener un poco de misericordia con esposos y esposas sí, porque es que algo han sido víctimas. Y es más común de lo que creemos.
Sí, es muy común. Y creo que hasta cierto punto puede ser la causa número uno de por qué una persona se descarría o se va. No es un término que tú y yo casi no usamos, el de descarriado, pero se aparta de la fe. Y es porque precisamente tienen una práctica de pecado que nunca han rendido. Aleluya, wow. Nunca han rendido. Y escuche bien. O sea, que vienen con su lucha de atrás y llegaron al camino y todavía no la han expuesto delante de Dios. Ya lo saben. Ni delante de su líder, ni delante de su pareja. Porque nunca le ha interesado apartarse de la vida de pecado. Y ahí es que está el detalle. O puede, pastora, no sea que no soy interesado en apartarse, sino que no ha sabido cómo rendirla, ni tampoco buscar las ayudas correctas para eso. Amado, mira, Porque el que quiere rendir un asunto, le corta la cabeza. sí, pero Usa la transparencia. Mira dónde que está el pero problema. ahí es donde vamos, transparencia. ¿Con quién? Porque ese es el asunto. Amado, y se enlaza con el tema anterior, pastora, de que yo llego al camino, pero como me están enseñando fingimiento desde que llego, obviamente, lo estoy hablando de lo que llevamos a la, Claro. a la religiosidad, Sí. que aquí tengo que fingir ser perfecto, con mi pareja tengo que fingir ser perfecto, a quien yo les digo que tengo una lucha con tal cosa. Amado, hay un estado mental, porque usted no está vacío por dentro. Hay un estado mental y espiritual donde la Biblia misma categóricamente dice que el Espíritu Santo te reprende. Claro que Entonces sí. llega el momento de que si el Espíritu Santo te está reprendiendo, de que la palabra te está reprobando y que tú de manera consciente sabes que tú estás mal, amado, mira, si tú quieres tú busca el médico chino, pero tú vas y hablas con alguien y trata de poner la cosa en orden. ¿Tú sabes dónde está el problema del engaño del mundo y del pecado? Que ellos nada más quieren poner la cosa en orden cuando te descubrimos ya. Y entonces ser descubierto y ser transparente son dos cosas muy diferentes. Porque cuando yo te descubro, yo lo sé porque yo te hallé camán. Pero cuando tú eres transparente, yo lo sé porque tú estás tomando la iniciativa para cambiar. Entonces, ese es el problema del engaño del mundo y del pecado. Por eso que te estoy hablando, y entiendo lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que tú dices, pero que hay personas que a veces llegan al camino y como no llega a un ambiente seguro, el Espíritu Santo los reprende, tienen esa lucha, quieren saber cómo salir de ella, pero entonces a veces tienen el tema de que no tienen con quién dilucidar eso para poder salir de ahí. Te voy a matar tu gallo en la funda. Ah, bueno. Te voy a sonar ahora. Tú no has tenido época en tu vida donde tú estás mal y donde tú sabes que tú estás mal. Y probablemente tú no lo quieras hablar conmigo porque sientes que me puedes herir. No lo puedes hablar a lo mejor con un pastor porque te va a mirar mal. Tú no tendrías como una tercera opción a donde tú puedes hacerlo. Porque siempre hay opciones. Ese es el problema, que cuando nosotros justificamos este tipo de cosas, estamos haciendo la Biblia mentirosa, porque dice la Biblia que con toda tentación hay una salida. Escúchame, no me saques de contexto. Yo no estoy diciendo que no hay más opciones. Estoy hablando de que hay personas, por ejemplo, tú dijiste ahora mismo tercera opción. Yo conozco casos de personas que prefieren confesarle ese tipo de lucha a gente que no son ni siquiera de la fe. Amado, Que son amigos. Pero hágalo con el Uber, si usted quiere, pero háblelo y salga del tema del pecado. Pero ahí donde voy, por eso es que, y conecta con el primer punto, que el tema de la religiosidad es uno de los factores, aunque bien el pecado está involucrado desde el principio y que al final termina todo en esto. Las mayoría de las iglesias que te enseñan a fingir y que no te Claro permiten, que no te sí. dan esa libertad para En tú, eso yo estoy completamente de para acuerdo. tú exponer tu pecado y decir, mira, yo tengo lucha con esto, ¿cómo yo puedo ayudarme? Y que no me van a juzgar la persona a la que yo me acerco. Es cuando tú dices, bueno, espérate, pero cuando tú llegas y tú has tenido que reprimir ese pecado delante de los pastores, delante de la iglesia, delante de tu mujer o de tu marido, porque eso es, ya tú sabes, lo que me tiene a mí acorralado. Y si yo lo digo, entonces hay un día en el que me descubrieron, no porque yo quise hacer esto toda la vida, sino, y el Espíritu Santo me reprendía, pero yo no sabía cómo salir de ahí. Y la única manera en que puede pasar, aunque después todo el mundo te va a juzgar y señalar, era así. Entonces, hay gente que la ha pasado y tú lo sabes. Entonces, ahí es que voy. Y luego dicen, no, ya. Ahí es que cambio. voy. Es que la carga y la responsabilidad de santidad es mía. Claro. Si como quiera me van a juzgar a la entrada o a la salida, yo tengo que decidir cuál es el botón que voy a punchar. Pero eso eres tú y yo, que ahora tenemos un corazón maduro, pero el que llega con una mente débil no piensa así, mi amor. Bueno, Amado, mira dónde está el detalle, que es que la Biblia es clara cuando nos habla a nosotros acerca del pecado y nos habla acerca del mundo. Dice la Biblia que con cada tentación viene una salida. Claro. Entonces, si nosotros no podemos y no por hombre la salida. Y no por hombre la salida. Claro. Entonces, muchas veces esa salida no va a ser la que yo estoy esperando, porque yo estoy esperando una puerta, pero de repente es un hoyo. ¿Me entiendes? Y yo voy a tener que acabarlo el hoyo. Entonces, si nosotros nos vamos por esa parte, vamos a tener una justificación
para aquellos que porque los hallaron, entonces ahora son la mansa paloma. No, claro que no, eso no es justificable. No. Y tampoco te hace eso menos culpable. Y eso no te hace menos culpable. O menos responsable. No, espérate. Claro. Espérate. Entonces, ese es el detallito que tiene el engaño por eso se llama el engaño del pecado y del mundo. Porque tú crees que si tú lo dices te va a ir peor que si tú lo ocultas. Exacto. Ahí es que está el detalle. Y luego cuando se descubre, entonces la bulla es Te das cuenta entonces que lo que tú estabas tratando de corregir te va a venir todavía más grande. Y ahí es que está el detalle, que por eso digo, siempre hay una vía de escape. Siempre hay una vía de escape. No digas siempre de que, ay, no, que no me van a entender. Y que mira, que no te entiendan, pero busca algo. Exacto. Que no te entiendan, pero corta el patrón. Que no te entiendan, pero ven tú. No es lo mismo, me descubrieron que yo confesé. Incluso en la justicia americana. Te dan menos cuando te dan menos condena cuando tú vienes y lo dices tú mismo y tú confiesas que cuando ellos simplemente tienen que invertir si el juicio tiene que invertir más tiempo para descubrir correctamente que tú lo hiciste, para buscar las pruebas, te van a condenar con fuerza. Entonces, de la misma manera, si tú estás pasando por algo como eso, mi estimada, sea transparente. Ay, ¿a qué me van a dejar? ¿Y qué tú crees? Que el día que el diablo te engañe y se descubra, ¿no te van a dejar como quieras? Entonces, al menos te van a dejar por una verdad y no por la tergiversación de tus motivos. Claro. Entonces, sal de eso y habla. Pero también. No, y eso te lleva también a entender si tu pareja va a hacer ese apoyo en el caso tuyo, porque esa es la lucha tuya. Yeah. Y esa persona va a tener la de ella, en la que tú también vas a tener que tener tu cuota de responsabilidad. También tenemos que hablar a las personas que están lidiando con un esposo o una esposa que se ha dejado engañar del mundo y del pecado. Hay muchas cosas que uno puede torear. Qué sé yo, esta persona comenzó a tomar. Esta persona comenzó a fumar. Esta persona ahora tiene una vida nocturna acelerada. Y hay cosas que tú, que son tolerables, aguantables. Vamos para allá. Pero si el engaño del mundo y el pecado, hay engañitos. Hay un cuidado o un descuido tuyo que me afecta. Hay unos pecados y hay unos engaños tuyos. Claro. Que el mundo te lo está haciendo a ti. Y si tú eres responsable de eso, perfecto. Pero si me afectan a mí, ya yo debo tener una posición. Sí, claro. Ya yo debo tener una postura. Claro. Pues tú no te puedes dejar engañar del diablo con 500 mujeres por fuera y entonces quieres venir donde mí. ¿Me estás entendiendo? Sí. O sea, tú puedes hacer. Si tú quieres que te lleve el diablo, está bien, pero yo no quiero que me lleve el diablo a mí. ¿Me entiendes? Bíblicamente, el engaño del pecado, incluso vemos a Pablo que habla de un compañero fiel que él estuvo llamando Demas. Sí. Que él dice, y le dice a Timoteo, óyeme, yo ahora como mi colaborador perdí a Demas porque amó más a este mundo que a Dios. Sí. O sea, hay personas que llega un momento en el que cambia su amor de Dios. Sí. E inmediatamente tú cambias el amor de Dios por el amor mundano. ¿Tú crees que va a ser una prioridad el amor a tu pareja? Déjame beber café. Si cambió a Dios por el mundo, él va a cambiar o va a arreglar o se va a ver. Si cambió va a ser color de rosa el tuyo como relación. Si cambió al creador por los apetitos de su carne, ¿qué tú crees que te va a pasar a ti? ¿Qué tú crees que va a pasar contigo? Bueno, veamos ese caso. Bueno, porque el problema está de que la fidelidad no solamente corre para lo intangible, sino también para lo visible. Sí, claro. Y si tú no eres capaz de guardar el pacto con el Dios que te dio la vida y mucho menos conmigo. Entonces, yo sé que aunque a lo mejor no sea yo la persona que tome la decisión de apartarse o de tener una separación, debo tener mi barba en remojo, porque si ya tú amaste este mundo más que a Dios, yo soy la próxima. Así es. Hay otro punto, pastora, que es bueno desarrollar, por la que algunas personas tienden a tener este tipo de descuido espiritual y que llegan a apartarse de la fe. Y es que a veces hay gente que entra en un tema de crisis existencial, incluso siendo creyentes. Son casos que se dan más normal de lo que nosotros podemos imaginar. Incluso esa persona puede seguir yendo a la iglesia y está desconectado. Está desconectado. Es como que le vaciaron, como que le sacaron el alma. Y se da por diferentes cosas. Esa persona tiene una depresión silente. Sí. Ansiedad de que a lo mejor de la misma fe y por dudas que tiene, que no la ha podido todavía se llena, se mantiene inquieto. Sí. y no sabe cómo enfrentarla. Hay personas que por enfermedades incluso que han tenido dificultades, comienzan a alejarse y decir, yo no sé por qué me pasa esto a mí, Dios, yo no puedo creer que Dios me esté permitiendo esto. Yes. Hay gente que tú sabes que se hace toda esa pregunta. Claro, ahí tiene sentido cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro,
Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo. Exacto. Pero yo he rogado para que tu fe no falle. No falle, no falte. Y muchas veces esa persona, la crisis existencial, es ese zarandeo que viene a la vida de fe. Y tú sabes que el zarandeo es el sopleteo del trigo. Y alguna vez esa persona está en el aire y no sabe si va a caer en el propósito o en el vacío. Exacto, y eso duele. Sí, eso cuando tú, por ejemplo, has sido una persona fiel al Señor y de repente viene una enfermedad catastrófica. ¿Quién te lo explica? ¿Quién te consuela? ¿Quién te da esa fe? Y probablemente ese proceso no ha terminado y por eso su fe ahora mismo se ve flaqueante, se ve apagada y eso hay que tener bastante cuidado y ser muy delicado a la hora de tratar. Yo estaba hablando de una gente que tiene una mente que todavía no se ha fortalecido y la Biblia, el mismo Pablo incluso refiere que esas son gente con mentes débiles o mente, habla también en algún momento mente de leche, a otra mente de vianda o gente que son que todavía no se han fortalecido. Que no tienen madurez. Correctamente y oye, imagínate tú que encima de esa debilidad que tiene, porque todavía no ha fortalecido su carácter en el Señor, tenga una persona que lo que esté ahí es solamente para juzgarlo. Por eso es que hemos hecho énfasis de cuál debe ser la reacción de la pareja en ese momento y por eso este episodio está dedicado precisamente para qué hacer si tu pareja se aparta, porque el consejo mayor debe tenerlo aquel que queda, que supuestamente queda de pie. Claro. Pues se supone que le estamos hablando tú tienes una conciencia diferente, una consideración diferente, se supone que tú te mueves por el espíritu. Tú no eres de que la rabachanda, la que sí o qué cosa. Aguanta. Estamos suponiendo que le estamos hablando a alguien que todavía está de pie, porque si tú eres de la persona que está en el sol igual que él, ya pues están de los dos. Ya hay otra vertiente que... Exactamente. Ese episodio, cuando vayamos a hacer el llamado a los amigos, exactamente. Te llamamos. Es para otro episodio, porque en este no puede ser. Que sí, entonces tú como persona que está pasando por esto debes entender que no es momento para condenar a esa persona, sino que es el tiempo de interceder. Y es bueno hacer ese énfasis, pastora. Interceder. Tenemos muy poco concepto de intercesión. Ay, sí. De intercesión, imagínate, de poder ponernos en la brecha por alguien que lo necesita. Yes, sir. La Biblia nos habla de ponernos en la brecha incluso por nuestro pueblo. Nos habla de ponernos por nuestros gobernantes. Nos habla de ponernos en la brecha por nuestra familia. Pero a veces nosotros no le damos como ese sentido al tema de la intercesión. ¿Por qué será eso, pastor? No, porque lo que pasa es que nosotros no vamos a orar. Nosotros no vamos a hablar con Dios. Nosotros vamos a un departamento de querella. Pero la intercesión y la oración, ¿qué diferencia podemos ver en una y otra? Que aporta la intercesión que la oración común quizás no. Es que en la intercesión yo me pongo entre Dios y la situación de mi prójimo. Ay. Para yo poder interceder, yo tengo que deshacerme del egoísmo. Para yo poder interceder, yo necesito gemir como si fuera la otra persona que tuviera. O sea, clamando. que en este caso no diría, este hombre que ahora el diablo le engañó no, y me tiene a misa leyendo de comunión, Señor. Mira tu sierva, mira tu sierva. No es así que ahora. La intercesión no es así. No. Ay, ¿cómo es, pastor? No, al contrario. Porque tú como intercesor o intercesora. Este hombre del diablo. No. Ay, jamás. Porque es que tú te pones entre medio de vivos y muertos. Tú eres una persona que tú estás ahí pagando un precio porque el intercesor no solamente está elevando la situación que hay aquí, que ya Dios la sabe, sino que le está revelando con el corazón correcto para que la estrategia y el poder de Dios sea propicio al corazón que pide. Dios mío. O sea, ese es el asunto. O sea que, porque cuando usted ora, no vaya a creer que Dios no sabe. Sí. No vaya a creer que Dios no sabe, de que déjame, ahí cuando Dios sepa eso. No es que Dios no lo sabe. No es que Dios no lo sabe. Una de los mayores actos intercesores, nosotros lo vamos a encontrar en las Escrituras. ¿Tú te acuerdas cuando Abraham está intercediendo por Sodoma y por Gomorra? Dios sabía que Sodoma y Gomorra eran culpables y ya había un juicio sobre que realmente él estaba más intercediendo por su sobrino que él estaba intercediendo más. Pero espérate, si hubiese sido así nada más, él no dice, Señor, ahí hay 40. No, sí. Hay 30, Dios. Sí hay, no, él preguntó. Sí hay. Tú no crees que si hay 10, tú no le bajarías un poco si hay 10. Ahí lo que trajo la misericordia no fue que cambió Sodoma y Gomorra. No fue ni siquiera Lot. Sino que el corazón intercesor de Abraham, la justicia divina fue propicia al corazón de Abraham, no al pecado de Sodoma.
Ahí es que está el asunto. Entonces, cuando tú eres un intercesor por tu esposa, por tu esposo, Dios va a ser propicio al corazón del intercesor, no a la condición de por quien se intercede. Padre amado. Ese es el gran misterio de la intercesión. Por eso no puede interceder quien sea. O sea, que antes de tú hablarle a tu pareja del error que cometió, lo que tú debes hacer intencionalmente es ir a hablar con Dios, interceder por él, por el alma que él tiene. El primer movimiento debe ser ese. Claro que sí. Ay, por eso hay mira. gente que no va a recibir nunca una estrategia divina para poder lidiar con esta clase de cosas. Porque tú vas con un corazón incorrecto delante de Dios. Y Dios no te puede dar, por ejemplo, una estrategia si tú lo que tienes es amargura. Ay, ay, ay. Dios no te puede dar una palabra de sabiduría si tú lo que eres un hablador y un chismoso. Tú no le puedes decir a Dios que, Señor, saca a la luz lo oculto, saca la luz de oculto. Si Dios sabe que tú eres una mocha afilada para llevarle la cabeza a esa pobre persona. Dios mío. Entonces jamás, tú no puedes interceder bajo estos términos si tú no tienes un corazón, primero, correcto delante de Dios. Y cuando hablo de correcto, ni siquiera estoy hablando de un corazón que no tenga dolor. Porque puede haber un corazón adolorido, puede haber un corazón entristecido. Es más, puede haber un corazón molesto, pero un corazón con falta de integridad, un corazón que odia, un corazón dividido, no puede interceder. Dios mío. No Dios puede mío. interceder. Primera de Pedro, me gusta esta palabra que veo aquí. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1-2, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ay, predica menos y vive más. Ay, mi madre. Predica menos y vive más. No le invite tanto al culto y sé mansa. Ay, y sujétate, hombre, o sea, cállate, hombre. Los que están atravesando por esto deben buscar la intencionalidad de orar con amor. Así es. Y no solamente orar, sino también vivir con amor a esa persona. Porque hay gente que también dicen que se le pierde el amor, pastora, si la persona se apartó. ¿Qué amor tú tenías? Porque el amor, dice la Biblia, mi Biblia dice que el amor cubre multitudes de faltas. Del impío yo lo acepto, pero de ti. Sí, porque el impío, pero de ti. ¿Y cómo es eso? Entonces, ¿qué clase de amor era que tú tenías? Y no era que el amor que nunca deja de ser. Ay, pastora, pero es que estoy muy indignada con esto. Ah, bueno, ahora pídele perdón a Dios y perdónalo también. Es que estoy muy molesto con esto. Mira, bueno, es por impulso que yo lo hago, porque es que esta persona ya no es creyente y eso me duele. ¿Qué hagamos? ¿Qué hagamos, pastora? Bueno, ¿Qué hagamos? Es que lo que la palabra nos dice claramente a nosotros es que, mire, que amen a todos, que honren a todos. Aún si esa persona se pone amigo tuyo, de la Biblia lo que dice, ama a tus enemigos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque ahí la crisis no lo tiene el impío, la tienes tú. Pero fíjate que dice Pedro que por tu conducta tú lo puedes ganar. Así es. Y eso me llama la atención, porque entonces aquí lo que me está diciendo es que tu reacción o el tipo de manera en cómo tú reacciones puede determinar el cambio en una persona. Así es. Puede influir de manera positiva. Hay una condición que no sé, que es evidente. Esta persona se apartó, pero en vez de yo juzgarte y señalarte todo el tiempo de que tú estás mal, que no hay una cosa que ponga más malo a uno que tú le recuerdes que está mal. Tú estás mal. O sea, no es para eso. A que tú en algún momento te sientes, porque cuando tú a una persona lo confrontas con su mal, que sabe que tiene, lo que va a hacer es hacer una resistencia. Y que haga una reactividad. Pero ¿qué tan diferente sería que tú te acerques diferente y le preguntes a tu pareja, mi amor, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo servirte con esto? ¿Cómo te puedo ayudar con esto? Perdóname si yo no me di cuenta de algo en lo que quizás no pude ayudar. Mira, en su momento. Tú dirías, pero óyeme, pero el que está mal es él, porque el que está o ella, es la persona que está descuidada. Y el que está equipado para mansedumbre, ¿cuál es? ¿El impío o tú? Si es que cuidado si estamos hablando con dos impíos. Ay, mi madre. Cuidado si es que somos dos impíos, que hay uno que va a la iglesia y hay otro que salió del closet ya. Dime si es que estamos hablando con dos impíos. Se le va la empatía. Sí, parece. Sí. Mira, hay un testimonio que a mí me tocó tratar de cerca. Una pareja hace muchos años ya de estas cosas que pasó. Y era que fue una pareja que se casó siendo creyente, ambos, y pues la esposa se apartó del evangelio. La esposa se apartó. Y este hombre lo sufrió mucho. Pero esta parte del testimonio sin palabras, de esa conducta, fue lo que trajo a esta mujer de vuelta al evangelio. Y pues este hombre, lamentablemente, siendo un evangelista, tuvo que abandonar el ministerio porque comenzaron a meterle presión de que cada vez que se juntaban, la mujer estaba usando pantalones y no falda. Ay, ay, ay. Y él decía, pero que ya ella no es creyente, yo ella no la puedo juzgar por eso, ya yo no la puedo presionar por eso. Batalla. No, entonces para colmo, cada vez que iba a una actividad con su esposa, que su esposa accedía a ir con él, aunque él estaba en la fe y ella no. ¿Y cómo tú la dejaste venir así? ¿Cómo tú la dejaste venir así? Mira con esa mujer cómo anda con ese pantalón y que esto que lo otro. Y el hombre
tuve que comenzar a pensar, wow, ¿qué voy a hacer? Y ese hombre cuenta de su testimonio, y su esposa también, de que cada vez que iban a salir, el esposo le decía, mi amor, yo tengo deseo de que vayamos a la tienda y que tú compres lo que tú quieras. Y el tipo la llevaba a la tienda. Y ella compraba cosas que a ella le gustaba. Y él le decía, este vestido me acuerda a ti. Este vestido, no sé por qué cuando lo vi, yo vi como tu silueta. Y la mujer comenzó a ponerse vestido, a ponerse vestido, a ponerse vestido, hasta que llegó el momento que esa mujer tenía tanto vestido que vino como esa revelación de que era que este hombre la estaba vistiendo como una mujer correcta antes de que ella lo fuera. Pero amándola con sabiduría. Amándola con sabiduría. Y este gesto sencillo, humilde, que parecía como no llegar a ningún lado, fue lo que a través del tiempo trajo una sensibilidad al corazón de esta mujer, que luego ella se reconcilia con el Señor. No quiero que vaya a pensar ahora en que te estoy hablando de falda y de pantalón, de que una es del diablo y que otra no, sino de cuál fue la actitud que tomó este hombre, que en vez de decirle 15 versículos, invitarla de mala gana a la iglesia para que vaya y ella diga que no, y así puede tener razón de todos los chiquichos que hace y toda esa manipulación, lo que hizo fue tener un evangelismo intencional con el corazón de su esposa. Probablemente, si tú la criticaras menos y la amaras más, pudieras hacer lo mismo que hizo Cristo con la iglesia, que primero entregó su vida por ella para que la iglesia se enamorara de aquel que la había lavado con su propia sangre. Tremendo, tremendo. Proverbio 15:1 dice algo que yo creo que nosotros le ponemos tan poco atención y caemos tanto en ello, que dice, la respuesta blanda quita, calma la ira, yes, calma el enojo, y la áspera lo hace subir el furor. Cuando tú le pones atención a eso, te das cuenta, y eso es algo que va de la mano con lo que tú estabas diciendo ahora, señores. Cuando la fe se ha apagado en otra persona, naturalmente, si yo soy el que estoy en comunión, yo debo procurar, tratar de ser esa fuente o de buscar esa comunión que el otro no tiene, yes, en una doble porción, porque al final yo tengo ahora que ver cómo busco una sabiduría para vivir yo y ver cómo vivo con esa persona. Claro que sí, ese es mi campo blanco ahora. Exacto. Ese es mi campo blanco, ese es mi célula ahora. Entonces tengo que abordarlo con sabiduría o abordarla con sabiduría, sí. No con la presión. Esas almas que tú amas, hay una que duerme al lado tuyo ahora. Vela ahí. Conquítame esa para Jehová. Hame ayuna por esa. Alaba a Dios. No, pero es que es mejor orar por lo de África. El propósito. Es mejor hay otra cosa, porque allá nada más tú regas un tratado. Por aquí tú tienes que regar un tratado, una palabra, una oración, una intercesión y también tu testimonio. Así es. No, y cuando tú estás trabajando con una persona o bregando con una pareja que ya obviamente está frío, está apartado de una u otra forma, tú sabes que eso es un trabajo que va a requerir en nosotros que haya mucha firmeza, yes, que haya, aparte del amor, obviamente, que se supone que es la primera base de todo, pero también paciencia. Paciencia. Y a lo mejor, que es lo que mucha gente a veces no entiende, pastora, es que eso puede ser un asunto de doble vía. O sea, Dios está tratando a lo mejor contigo también en este proceso. Muy fuerte eso. Tú no estás apartada quizá como él o como ella, pero hay rasgos a lo mejor que con esa condición que él tiene, también Dios quiere trabajar contigo. Así es, quiere hacerte crecer y madurar en tu carácter. Exactamente, entonces tiene que tener sabiduría. Escoge ese momento adecuado para tú hablar con tu pareja. Perdón, esa es otra, pastora. Parte de la sabiduría que tú debes tener también es confiar en el proceso. Porque algunas veces Dios permite que esta persona se aparte para darle una experiencia de vida que luego lo retorne a una fe más arraigada. Exacto. A los dos. A los dos. Entonces, muchas veces nosotros, la religiosidad te ha puesto a que tú seas un miope espiritual. Que tú no ves más allá de tus narices, tú no ves más allá de los hechos. Pero cuando tú eres una persona que indagas en lo espiritual, que tú lees las escrituras, que tú buscas la presencia de Dios con intencionalidad y no te mueves de tu lugar de intimidad hasta que el Espíritu Santo comienza a hablar a tu vida, a revelarse a tu vida y a mostrar lo que verdaderamente hay. Dice la palabra de Dios que Él es el que nos iba a guiar a toda verdad. Hasta que Él no me guíe a esa verdad que está gobernando esa situación, yo no me muevo de ahí. Y luego es que tú te das cuenta de que a lo mejor mi trabajo es seguir orando, porque eventualmente va a regresar, va a retornar. De repente tu trabajo es ser como el padre del hijo pródigo, de estar a la puerta para cuando llegue. Que tú profetices
con tu permanencia que él va a regresar, que ella va a retornar. Pero si tú comienzas a desesperar y a cogerle presión a la iglesia, probablemente abortes algo que Dios está haciendo en el ramo de lo oculto. El libro de Eclesiastés tiene uno de los versículos más potentes respecto a muchas cosas, y es que en Eclesiastés dice: así como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así está Dios haciendo una obra sin que tú lo notes. Santo. Entonces hay veces que tú lo ves perdido, pero realmente está en el taller del maestro. Bendito Dios. Así es. La sabiduría te va a enseñar a preguntar sin acusar. Que es lo que pasa a veces con mucha gente que quiere... no, pero que yo solamente te hice una pregunta, pero ¿cómo le hiciste esa pregunta? ¿Cómo le hiciste? ¿En qué momento le hiciste? Exacto. Entonces, ahí hay que saber y tener la sabiduría, la empatía, que mucha gente tiene. Es más que la empatía, la misericordia. Claro que sí. Porque hay gente que no sabe la diferencia de una cosa y otra. Entonces, tú sabes que estás trabajando con una persona que está sensible, que hay razones y que él o ella sabe por qué tiene sus razones, y si no te la ha dicho todavía... Si está lejos de Dios, va a reaccionar mal. Tú tienes que saberlo eso. Exactamente. Va a reaccionar mal. Tú lo vas a llevar en sabiduría a preguntas que lo confronten de manera en amor, como dijimos, en paciencia. Señores, Gálatas 6:1-2 da la clave perfecta. Wow. Eso es un libro. Para que nosotros entendamos que todo el mundo puede caer en algo y que tenemos que tener una forma correcta para hacerlo. Así es. Cuando tú descubres el tesoro que Pablo explica allí en la carta de los Gálatas, en el capítulo 6 empezando, dice: cuando veas a un hermano en alguna falta, considérate a ti mismo en su lugar, no siendo que tú te veas también tentado, sobrellévalo en amor, dice la escritura allí. Sobrelleven en amor las cargas los unos a los otros. Así es. Porque de otra manera es imposible hacerlo. Es sobrellevándose. ¿Ok? Porque tú te puedes ver también en ese momento, porque hoy tú lo estás mirando a él o a ella, pero que tuvo quizás una temporada o tiene una temporada, pero esa es una cosa, y otra cosa es que tú entiendas que a ti nunca te puede suceder. No, o que de repente a ti te sucedió y no te trataron de esa manera. No. Y que tú perseveraste en la fe por la paciencia que esa persona, el que está descarriado ahora, tuvo contigo. Que es lo que dice también Jesús en la regla de oro. Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Así es. Sí, o sea, tú no quieres caer nunca, pero ¿y si te toca? ¿Te gustaría que te traten como tú lo estás tratando a él o a ella? Exacto. Ese es el momento. Ese es el estándar que yo tengo que utilizar para yo abordar al otro. ¿Cómo me gustaría que me abordaran a mí? Pero entonces una pregunta, pastora. ¿Y por qué tú me la haces a mí? Responda tú. Sí, no, yo te conozco. Eso se desprende de ahí. Si él o ella se apartó, la Biblia habla de los yugos desiguales. No somos yugos desiguales. Ahí. Alaba. Paso. ¿Cómo que no? Yo paso. Es que si nos llevamos de lo que... Porque una cosa... Esa pregunta puede salir. Claro. Para justificarse de no buscar la manera de tener la sabiduría correcta. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Ahora voy a lo siguiente. Una cosa es lo que la Biblia dice que es yugo desigual, y otra cosa es lo que tu iglesia te enseñó. ¿Me entiendes? Y tú quieres agarrar la patica de la iglesia para poder decir que vas a hacer con tu vida lo que tú quieras. No son yugos desiguales. ¿Sabe por qué? Porque mientras ustedes estén bajo el vínculo matrimonial, están yendo para el mismo sitio. Que haya uno que lamentablemente esté en una posición donde no está ayudando mucho al surco, no lo está ayudando. La palabra de Dios es la que dice que si el que no es creyente está de acuerdo en vivir contigo, no lo deje. No lo deje. Es la Biblia que la habla de eso. No soy yo. Yo creo que nosotros trajimos el versículo acá, ¿no? Creo que sí, pero está un poquito más para adelante. Sí. Entonces, fíjate, no es un yugo desigual porque ustedes todavía están edificando juntos. ¿Cuándo comienza esto a ser un yugo desigual? Cuando ya el propósito de esta persona y el tuyo con respecto a la relación está tan distorsionado que su propósito agrede el tuyo. Agrede el tuyo. De tal manera de que ya tú no puedes seguir ni siquiera siendo creyente al lado de esa persona. Porque, vamos a ser serios, si es por eso entonces, tú sabes todo lo evangélico en yugo desigual que hay. Claro. Es demasiado, porque no estamos hablando de diferencias que puedan traer desacuerdos. Por ejemplo, ya él no está yendo a la iglesia. Wow, eso es doloroso. Eso es doloroso, pero eso no compromete el vínculo todavía. Claro. De hecho, Pablo cuando le habló, Pedro, cuando hablamos ahorita de que le den ejemplo a sus maridos para que lleguen a la fe, él estaba hablando precisamente a mujeres que habían llegado a la fe antes. Y que sus maridos no eran creyentes. Y le dijo, no, que su conducta ahora lo atraiga, que la evangelizadora de ellos. Exactamente, pero por ejemplo, él dejó de ir a la iglesia o ella dejó de ir a la iglesia. Eso no compromete el vínculo.
Ahora, esta persona está teniendo relaciones extramaritales por fuera. Ahí pasó, mira, ahí pasó de marrón a negro. O hay maltratos físicos. Hay maltrato físico. Esta persona está teniendo abuso de sustancia. Ya ahí estamos de marrón a negrecito. ¿Tú me estás entendiendo? Ya ahí la cosa no solamente está complicando el vínculo, sino que está contaminando tu propia existencia. Ya ahí estamos en un yugo desigual y necesitamos, ya aquí ni siquiera yugo. Aquí no hay ni siquiera un yugo, para que tú tengas una idea. O sea, ya aquí no hay nada. No, y en caso de que se quiera ir, mire lo que dice Pablo, porque ya es otra cosa. O sea, una cosa es que usted quiera buscar la forma de arreglar y ayudar a que esta persona pueda encauzarse en el camino, pero como usted no es el Mesías y como usted no es el Espíritu Santo, correcto, que no es quien va a completar esa obra en la persona que convence de pecado, de justicia y de juicio, Pablo dice en 1 Corintios 7:15. Ese era el que estaba buscando. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. No, tú estabas buscando ahorita era el de que también que exactamente, que si quiere convivir, está en el mismo pasaje, más atrás. Pero dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz les llamó el Señor. Ay, fíjate esto. Ay, Dios mío, porque hay un problema, pastora. Yo me voy a ir, este episodio de aquí para adelante, todo lo que él diga de aquí para adelante es él. Aquí hay un problema entonces. Porque entonces aquí está poniendo la paz por encima del vínculo matrimonial. Del vínculo de una persona que te quiere hacer la vida imposible en tu fe. De una persona que quiera atentar contra tu vida espiritual. Yo siento a Dios. Aquí está diciendo que tu paz es más fuerte que eso. Porque mucha gente dice, sin santidad nadie verá. Lee el pasaje entero. Léelo entero. Dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Es más, no hay santidad sin paz. Para que usted esté claro. Para que tenga una idea. Y aquí dice que a paz nos llamó el Señor. ¡Aleluya! O sea que inmediatamente esta relación se convierte en algo que obstaculiza el shalom de Dios sobre mi vida. Que no estamos hablando de cualquier paz, porque no es paz de tranquilidad. No es paz de tranquilidad. Porque la gente muchas veces lo va a tomar por el lado de que fulano me tiene loca, fulano me tiene... Y en base a cómo tú te sientes, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero cuando estamos hablando de la paz, que es de vivir una vida de integridad, que no me traiga problemas con mi creador, es a esa paz que se está refiriendo. Yes. Es a esa paz, de que yo pueda seguir siendo la persona que soy delante de Dios en integridad. Ya ahí la cosa es diferente. Y ahí yo tengo que tomar decisiones. Y fíjate que dice que si el incrédulo se separa, que se separe. Sí, porque no es un secuestro espiritual que hay. Ya, usted lo dijo. No es un secuestro espiritual que hay. Claro. Atención a las iglesias, atención a los pastores que quieren que una persona se quede al lado padeciendo, para que no digan que es divorciado, para que no digan que es recasado. Pablo, que digo yo, tú sabes, de repente... Que lo usan mucho ellos. No, de repente, usted es el supremo Kaiosama de la teología y usted está entendiendo otra cosa. Pablo dice que si el incrédulo se separa, que se separe. Que se separe. Dice aquí que usted está llamado a vivir en paz. No la paz que usted se imagina, ni la paz que usted quisiera, sino la paz de Dios. Yes. A la paz de Dios. Entonces, muchas veces tenemos a la iglesia poniendo a la gente a vivir en un secuestro espiritual, porque simplemente estamos cuidando reputaciones y no el cumplimiento de las escrituras. Sí. Mucho cuidado. Bueno, 2 puntitos para cerrar, ya que, ¿verdad? Wow, esto se ha ido, este tiempo se ha ido tan rápido. ¿Te gusta este tema? Y con un tema muy importante, ¿no? Es que realmente hay muchas personas que yo sé que necesitan este tipo de espacios. Y tú sabes que los demás no lo van a hablar, No. porque los otros no se quieren jugar esa. Mira, tienes que saber primero que aunque tu pareja se aleje, tu identidad en Cristo nunca puede ser negociable. Así o sea, es. ni tampoco inquebrantable. Yes. Por lo tanto, lo que esta persona tomó como decisión no debería, se supone, ¿verdad? Si yo tengo una identidad segura, también afectarme a mí. Al contrario, tengo que verificar si es que Dios quiere afianzar más o ponerme o hacerme un carácter mejor, más parecido a Cristo, con más misericordia, con mejor esperanza, con mejor amor. Algo. Mira, Dios es experto utilizando el dolor. Incluso Wow, sí. aquellas cosas que tú no entiendes en el momento, esos dolores, Dios lo está usando para algo. Y a lo mejor tú entiendes, eso no es justo. Dios no te está diciendo a ti que evalúe esa justicia del proceso. A lo mejor hay algo que Dios también te quiere enseñar a ti en medio de todo esto. Y es bueno que cerremos antes, pastora,
de qué hacer entonces si la persona se reconcilia. Porque Wow. también eso se da. Hay que tener en cuenta algo muy particular. Se reconcilió, ya pensamos que todo, wow, gloria a Dios, lo logramos. No. Bendito sea el Señor. No. Gané esa batalla. Si no pone cuidado a aquellas cosas que llevaron a que tu pareja se aparte y lo utilizas como arma para fortalecer más, para hacer un vallado, un búnker correcto de tu relación ahora, ya sea que tu fe se fortalezca más, la comunión en familia, el amor, No, y que- el afecto. Si no ponen eso, van otra vez para allá. No, y también tú tienes que entender una cosa. Él se reconcilió o ella se reconcilió. Es un nuevo creyente. Sí. Es un nuevo creyente. Y un nuevo comienzo para los dos. Es un nuevo comienzo para los dos, pero también es una nueva fe que nace. A lo mejor es un continuará, ¿verdad? ¿Verdad? Que esa persona va a tener. Pero esa persona está renaciendo. Esa persona está teniendo. Es como cuando tú caes en un coma, que hay que enseñarte a comer otra vez y un grupo de cosas. Y tú no lo sabías eso antes, no, pero espérate, yo tuve un trauma, yo tuve un asunto que yo me alejé, me desconecté y todos esos tejidos se atrofiaron. Entonces ahora yo necesito volver a eso. Entonces eso tiene no solamente una fiesta que hacer porque el hijo ha vuelto a casa, sino también hay una misericordia y hay una paciencia que hay que tener con ese pródigo que ahora se está volviendo Así a es, reintegrar. que a lo mejor esa persona tuvo una temporada en ese tipo de condición, porque también se da el caso de que hay gente que tiene ídolos con su pareja. Ay, sí. Y Dios es experto derribando ídolos para darte más de Él. ¡Wow! Para que tú te acerques más de Él. Para que tú tengas una comunión mejor con Él. Así es. Es momento de que tú entiendas que a lo mejor esto no ha sido para orillarte, para meterte en un callejón sin salida. Es un O para que te divorcies. O para que te divorcies, sino para fortalecerle más en ambas cosas. Aquí no hay uno que sea quizá más justo que otro, porque hay una situación X. A lo mejor hay uno que está siendo también utilizado en un mismo proceso, aunque diferente al tuyo. ¿Entiendes? O sea, en esto lo que hay que pedir sabiduría para ambos, discernimiento, para que tú no confundas en este caso que eres una víctima y el otro un victimario, sino que ambos están pasando por un proceso que puede salir, y si no sale, pues ya hemos dicho aquí cuáles son esas cosas que hay que trabajar. Yo quiero terminar diciendo algo que está aquí en las notas, que no quiero que se deje al aire. Adelante. Este episodio es para que tú no tomes decisiones impulsivas. Es para que tú te tomes un tiempo para orar, para interceder por tu pareja y para ir en búsqueda de una guía espiritual madura. Cada caso es diferente. Cada situación por la cual una persona se aleja del Señor es totalmente distinta. Por lo tanto, auxíliate de tu comunidad de fe, de tu pastor, de tu pastora, de una mentoría. Busca una guía espiritual que sea madura, que te ayude a traspasar este proceso de la manera correcta. Y, claro, por último, tengo que decirte, no te culpes de la decisión final del otro. Exacto. Tu trabajo es ser buena esposa, buen esposo, cubrir, orar, interceder, dar ejemplo, pero tú no eres el Espíritu Santo. Amén. Tú no eres Jesucristo. Entonces, al final esa persona va a tener que tomar una decisión. O se arregla con Dios, o se mantiene en ese hiato de estoy contigo pero no estoy contigo y todo este tipo de cosas. Pero ya tú como persona, como creyente, como esposo, como esposa, no puedes culparte por algo que es íntimo y tan personal como la fe de cada quien. Así, recuerda, amar no es permitir todo. Uy, predícame de eso. Esperar no es aguantarlo todo. Ay. Y fe no es agarrar lo que Dios ya soltó. ¡Ay! No, pero pastor, Adelante. ¿te pasaste al final? No, pastor, hay que ¿Pero y cerrar. qué fue? Es real, porque hay gente que dice, Sí. no, yo estoy esperando que Dios haga la vuelta, Ah. pero han pasado 20 años. Yes. Y son 20 años de bobo Bendito Dios. y de beber mucha agua. Espíritu Amén. Santo, ¿qué es esto, Amén. Padre? Amén. Adelante, pastora. No, Bendiciones. yo no tengo nada que aportar a este Uy, episodio. qué tremendo. Qué tremenda conversación, Pastor Toro Duro. No, oye, yo aprendo de ti, pastora. Wow. ¿A ti te gusta hablar? Maestra. No, líder, tú eres duro, tú eres duro. Tú eres duro. Mis amados, si usted ha aprendido algo en este episodio, yo quisiera que usted lo comparta con alguien que usted crea que lo necesite. Yo estoy segura de que hay muchas personas que usted conoce que lamentablemente está viviendo un cuadro como este y que a lo mejor no hay tanto contenido acerca de estas cosas que pasan, pero que se quedan tras bambalinas. Comparta este episodio, dele like y claro, suscríbase y nos vemos en la próxima en Amoratados Podcast. Shalom.